este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan ir acompañando. Hemos hecho ya un recorrido reflexivo y también hemos visto cuál es el propósito de la filosofía, examinar la propia vida, reflexionar nuestro tiempo. Y claro, muy bien comentó José Ortega y Gasset que todas las ideas son circunstanciales. La filosofía, sus ideas surgen en un determinado tiempo con ideas circunstanciales y también tiempos circunstanciales. El día de hoy vamos a seguir ya con la historia de la filosofía. Ya reflexionamos sobre el tema de lo que fue la filosofía de Sócrates, la mayéutica, la ironía y también la forma de ir pensando, de ir cuestionando a las personas en esta ágora, en la parte social. Qué tan importante es mantener un espíritu totalmente crítico ante lo que estamos viviendo, una manipulación social y demás. Por eso es importante ahora más que nunca apelar a la filosofía, que ese es el objetivo de la filosofía, ayudar al sujeto para que el sujeto pueda comprender su propia realidad donde está. Y hablando de esa realidad, de esas corrientes filosóficas, ya nos estamos ubicando, pues después de la muerte de Sócrates. Lamentablemente Sócrates muere, es condenado a muerte, toma la cicuta en el 399 antes de Cristo, él muere. Y muy bien lo comenta Platón en estos diálogos, en la Apología Socrática, como si fuera un aspecto profético. Él llegó a decir que iba a haber muchos filósofos que iban a alzar la voz, como bien lo hizo Sócrates en su momento. Pues bien, una vez muriendo Sócrates, surgió un fenómeno, surgió un periodo de la filosofía, lo estamos ubicando ya a mediados del siglo V y entrado el siglo IV antes de Cristo. Ese fenómeno se llamó las escuelas menores socráticas. Y aquí es importante mencionar, Sócrates no fundó ninguna institución educativa como lo hizo Platón o el propio Aristóteles, sino con sus enseñanzas fue provocando pues que muchos pensaran, reflexionaran y que ellos mismos por sus propias fuerzas filosóficas llevaran a cabo su pensamiento y su propia punto de vista sobre lo que estaba viviendo y también críticas sobre la sociedad, por supuesto. Entonces, dentro de este periodo de las escuelas menores socráticas surgieron pensadores que fundaron verdaderamente corrientes que todavía siguen vigentes ahora en este tiempo. Uno de estos filósofos, por el cual vemos que aportó grandes aspectos, sobre todo apeló a la naturaleza, se llamó Antístenes. Antístenes lo estamos ubicando entre lo que es a finales del siglo V y entrado el siglo IV. Él fue el fundador de la filosofía cínica, de los cínicos, que ahorita vamos a ver qué significa cínico. Él fue el fundador de esta gran corriente filosófica. El padre de Antístenes era ateniense, su mamá pues era extranjera, pero aún así pudo llevar a cabo todo el desarrollo de su pensamiento como un joven inquieto. Entró, pues como era de esperarse, dentro de toda la educación sofista, Protágoras, Hipias, etcétera, entró a esa vida sofista. Ya entrando un poco en la vida adulta, conoció a Sócrates y claro, recibió las enseñanzas de Sócrates, es decir, la filosofía de Sócrates es una filosofía del encuentro, es una filosofía que sale fuera de la institución educativa. Cuando veamos ya la filosofía de la Edad Media, vamos a ver que la filosofía se convierte en un aspecto totalmente académico. Se discute filosofía dentro de los muros de las escuelas. Lo que hacía Sócrates era discutir la filosofía en las calles, en las ágoras, en los parques, en las plazas, etcétera. Entonces, todo ese tipo de filosofía que debe de ser apto para todo público, lo toma Antístenes y a través de esa enseñanza va dando su punto de vista de cómo se debe de interpretar su filosofía, recordando que la filosofía de los cínicos, del cinismo, en primer término rechaza la sociedad, rechaza esa vida totalmente efímera, esa vida de mentiras, esa vida de engaño, y asume una imitación por la vida de la naturaleza, en especial, por ejemplo, la vida de los perros, que tienen una vida, pues viven, pero no viven angustiados. Claro está que en el periodo ya de la filosofía helenística, más adelante vamos a ver ya uno de los cínicos más famosos, llamado Diógenes.
En su momento lo vamos a ver, pero ahorita estamos revisando quién fue el fundador del cinismo. Y claro está que dentro de este recorrido de la propia filosofía, nos vamos a ir dando cuenta que pues existen muchos temas que es importante llevar a cabo, reflexionar, por supuesto, como es el tema del amor, la justicia, el autodominio, que eso lo lleva a cabo magistralmente lo que es el cinismo. Y claro está que el propio cinismo pues busca y trata de encontrar siempre una búsqueda, trata de encontrar siempre a través del pensamiento crítico, que es lo más necesario y por supuesto lo más recomendable para nuestro tiempo, por supuesto. Antístenes fundó su escuela en el gimnasio de Sinoarges, que significa perro ágil, y de ahí en efecto viene el concepto de cínicos. La palabra cínico significa en griego kinos, que significa perro. Por eso se habla de una filosofía cínica. E inclusive podemos decir que el propio Antístenes fue llamado perro puro. Más adelante vamos a ver a Diógenes. De hecho, se cuenta que cuando Antístenes conoció a Diógenes, Diógenes insistió tanto hasta que le pegó un bastonazo en la cabeza el propio Antístenes y fue tan tenaz el propio Diógenes que Antístenes pues lo tomó como su discípulo. Entonces vamos a ver algunas ideas fundamentales de lo que trata el cinismo, no olvidando que el cinismo critica la sociedad, asume una vida de naturaleza, una vida más tranquila, en vez de estar metidos en esa gran urbe, en esa gran contradicción. Vamos a ver la primera vía de lo que menciona Antístenes, que poco a poco se va a llevar a cabo en el periodo helenístico con Crates, la propia Hiparquía y el propio Diógenes. En la primera vía comenta Antístenes, decrecimiento, comenta. En la renuncia cínica no se pierde libertad, se gana. La autonomía que disfrutan los dioses se puede alcanzar si nos despojamos de lo que nos genera dependencia, de todo aquello que creemos poseer, pero que en realidad nos gobierna a nosotros y nos convierte en sujetados más que en sujetos. Ustedes me dirán, ¿qué aspectos de este siglo XXI, reflexionando la filosofía cínica, nos convierte en esclavos? Recordando, por ejemplo, a Séneca, un estoico ya de siglos posteriores, el filósofo romano, admiraba a los cínicos y también comentaba precisamente en la parte de cómo buscar un placer, pero un placer que vaya acorde al concepto de la propia felicidad. La pregunta es, ¿dónde tratamos de depositar nuestra felicidad o de buscarla? ¿En fiestas, en placeres, en dinero, etcétera? ¿No será acaso que eso genera más vacío? ¿No será acaso que este vacío que estamos viviendo en esta vida contemporánea es lo que está ocasionando estas grandes dificultades culturales? ¿Por qué tanto se habla de la batalla cultural? ¿No será acaso que tiene que ver con el vacío de la vida humana? Por eso se cultiva tantas contradicciones. En la segunda vía, comentan Antístenes, rechazar la civilización. El cínico se reveló a ser un hombre civilizado porque pensaba que los seres humanos somos felices por naturaleza y que es la vida social la fuente de nuestras desdichas. Recordando un poco a Rousseau, en efecto, que Rousseau hablaba que la sociedad nos corrompe, ¿no? Hay un vestigio de los cínicos en la filosofía cínica en Rousseau, por supuesto. La sociedad de los hombres se ha construido contra la naturaleza y rompiendo los lazos que nos une a todos los seres vivos. Muchos cínicos decidieron recuperar el paraíso perdido y vivir en comunión total con la naturaleza, sin dinero, sin casa, sin familia, sin patria, sin moral y sin religión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dejarían todo por irse con unas ideas, vivir en efecto como el propio Diógenes, que lo vamos a ver más adelante,
en un tonel? ¿Qué pensarían exactamente todo eso? Tercera vía, rechazar las convenciones sociales. La vida cínica es un vivir a contracorriente de la conducta gregaria y los valores convencionales. Bien lo dejó claro el cinismo cuando entraba en el teatro mientras los demás salían y al preguntarle el por qué, comentó Antístenes y el propio Diógenes, es, es lo que me ha dedicado a hacer toda mi vida, o como cuando uno se rían de él porque paseaba hacia atrás y éste le dijo, no se avergüenzan de recorrer el camino de la vida al revés. El cínico transgrede todas las costumbres y considera absurdas y que dañan nuestra naturaleza y nuestra felicidad con el matrimonio, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente, es decir, ¿dónde depositamos la felicidad? ¿Dónde tratamos de encontrarla? A lo mejor no creen. La vida es más sencilla de lo que pensamos. Los cínicos, Antístenes, que él fue el fundador de esta filosofía que todavía resuena en el siglo XXI, dice que la sociedad también nos puede mentir. ¿Qué opinan? ¿Realmente es verdad lo que estamos viviendo? ¿Lo que vemos en la televisión, en las redes? ¿Realmente es verdad? Eso los dejo a su criterio, por supuesto. Cuarta vía, despreciar honores y poder. Un perro no entiende qué cosa es el honor y el poder. Para el sabio cínico, el deseo de poder es culto al ego y la fama. Vacua vanidad, que lejos de facilitar la construcción de una vida plena, son la causa de que muchos hombres terminen perdidos. Este principio cínico de rechazo de la gloria humana fue expresado, en efecto, a lo largo de la historia por grandes pensadores, en efecto. Entonces, esta parte de rechazar los honores, de exponer precisamente, no me tapes el sol, como hizo muy bien el propio Diógenes con Alejandro Magno. Entonces, es un retorno, en efecto, retornar a la vida natural. En el fondo, a esta última idea que voy a expresar, cada una de ellas es un camino de salida para desviarse de la ruta marcada por la vida normal. Cada vía es un hilo de reflexiones, de sabiduría, de experiencias para escapar del angustioso laberinto de la vida normal y regresar a la sencillez y la serenidad de la vida natural. La vida normal es toda aquella que se amolda sin resistencia a lo que los griegos denominaban nomos, que significa norma. La conducta social, conjunto de valores, creencias, etcétera, a veces son contradictorias para la vida. El cínico no obedece las órdenes de la comunidad, solo aquellas que le dicta la naturaleza a través de la razón. No obedecía ninguna ley que entrase en conflicto con lo que determinaba la naturaleza. Se decía que según la misma impronta de vida iba de la mano con el concepto de la libertad. ¿Ustedes qué opinan de la filosofía cínica? ¿Realmente vale la pena rechazar la sociedad? Reflexionemos. ¿Por qué razón estamos viendo tantos conflictos, violencia, maltrato humano, ideologías extrañas, totalitarismos? ¿Por qué razón no será el caso que dentro de nosotros mismos existe una gran soledad, como muy bien comentó Federico Nietzsche, un gran desierto? ¿No será acaso que la felicidad está depositada o está esperándonos para ser descubierta en aspectos sencillos de la vida? Disfrutar a lo mejor una buena comida con la familia, salir con alguien realmente que nos importa, en vez de depositarla en aspectos materiales. Antístenes, el fundador del cinismo, nos ha brindado estas ideas maravillosas. Pensar la vida es una forma de pensarnos a nosotros, pero también reflexionar la vida nos ayuda a entender realmente quiénes somos y tratar también de hacer y de entender que
hay aspectos también que nos puede llevar a una vida oscura, de puros placeres y no apelar a la acción de la virtud. ¿Qué opinan realmente? Existe un gran vacío en esta época contemporánea, por eso tiene tanto auge los conflictos o batalla cultural como se ha dicho. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Dónde estamos nosotros? Si seguimos buscando esa supuesta riqueza, pues es posible que nos convirtamos en personas miserables. ¿Por qué no disfrutar los momentos sencillos de la vida? He ahí donde radica, según Antístenes, el verdadero concepto de la libertad humana. No puede haber libertad si no existe voluntad. Y los hombres libres, hablando en términos genéricos, reflexionan su mundo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta travesía de la filosofía. Siguiente cápsula, vamos a ir viendo también las escuelas menores, un poco más de estos filósofos, y entraremos ya con Platón y Aristóteles y más adelante con el periodo helenístico. Muy bien, me despido y hasta pronto.